como año fiscal, ¿sí? Es el periodo al cual ese resultado, ganancias o mejor dicho, ingresos, gastos, se deben imputar a ese determinado periodo considerando los mecanismos que establece la ley de imputación. Para que, digamos, primero les doy un pantallazo, ¿sí?, de lo que vamos a ir viendo, porque lo que vamos a ir viendo es un poco leyendo la ley y explicando algunas cositas particulares, pero la verdad que es un tema bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante sencillo dentro de todo lo que es la temática del impuesto a las ganancias. Ustedes saben que hay 4 categorías de ganancias, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Las conocen? El título, no que me las escriban. ¿Cuáles son las 4? Bueno, está bien. Perfecto. Es el trabajo personal, ¿no es cierto? La 4. Si me venía escuchando en la radio. Cuando uno estudia el tema, ¿no es cierto? Cuando uno se dedica a estudiar el tema, se da cuenta que qué mala información dan los periodistas y hasta los mismos políticos, ¿no? Van a eliminar la 4. Cuando dice van a eliminar la 4, todo el mundo dice van a eliminar el impuesto a las ganancias. ¿A qué? A la renta del trabajo personal, sí, pero que en relación de dependencia y ¿cómo se dice? Y jubilaciones. En relación de dependencia, perdón que le diga esto, pero bueno, tiene que ver porque ahora vamos a ver cómo se imputan lo de las 4 categorías. Lo de relación de dependencia, ya sea en empleo público o empleo privado. Claro, dice la 4 categoría y de repente uno pregunta, no, pero los autónomos, y sí es 4 categoría. O sea, la gente cuando informa o cuando se toma una medida, está bien que todo el mundo, por costumbre, cuando dicen en el mundo fuera de lo científico, fuera de lo técnico, a la 4 categoría se identifica sueldos porque hay retenciones de 4 categoría. Pero si ustedes son profesionales y prestan servicios a una empresa o son directores de una sociedad anónima, cuando les asignan honorarios o cuando cobran sus honorarios, le van a practicar retención también de ganancias. Entonces, es como que se mete todo dentro de una bolsa y cuando uno lo empieza a ver técnicamente, obviamente que no puede dejar de eliminar el impuesto a las ganancias para la 4. No se puede eliminar la 4 categoría. No se puede eliminar con este sistema de aumentar el mínimo no imponible y listo, a partir de 1.770.000, bueno, eso es lo que cobran salarios, nada más. Pero bueno, ahí todo venía escuchando y digo, pero si no informan bien, porque enseguida sale el autónomo, aquella persona que trabaja en forma personal, está metido en la 4 categoría. Hasta los conforman cooperativas de trabajo, las ganancias de las cooperativas de trabajo que se distribuyan a sus asociados, a sus cooperativistas, eso también es 4 categoría. Pero bueno, al margen de eso. Bueno, entonces, saben que hay 4 categorías de ganancias. Perfecto. Tienen que saber que la ley prevé 2 métodos de imputación. De manera genérica, hay 2 métodos de imputación general. ¿Qué significa imputación? Significa aplicar el resultado, ¿sí? Significa medir, ¿sí? Primero es medir el resultado de un determinado tiempo, un periodo, e imputarlo a ese periodo. Entonces, hay 2 sistemas de imputación generales. Después van a ver, que es un poco lo que tratamos acá, hay ciertas excepciones a esos principios generales. Uno es el de devengado, ¿sí? Y uno es el de percibido. ¿Qué entienden por devengado? Esto es un concepto que viene desde la contabilidad.
¿cierto? Más allá de que jurídicamente también tenga su... ¿Qué entienden por devengado? Es un hecho que sucedió, pero no se pagó. Es un hecho que sucedió, pero no se pagó. No importa cómo lo pago, importa que haya sucedido el hecho económico. Que nace la obligación tributaria por el tiempo. ¿Cómo? Perdón. Que nace la obligación tributaria por que nace la obligación ¿Sí? por el transcurso del tiempo. No. Ahora, está bien que ensayemos esto, ¿eh? No los estoy ni calificando ni nada. Me interesa que lo puedan, a ver cómo lo puedan expresar, también para poder saber qué entienden. Le pegan en el poste. O sea, entiendo, ¿sabes por qué? Porque lo que me están definiendo son casos prácticos, ¿no? Como decir, que el hecho se haya ocurrido pero que no lo tengan que pagar. El tema del devengado, jurídicamente, porque no se olviden, estamos dentro de la ley de impuesto a la ganancia, esto es derecho. O sea, jurídicamente, el devengado exigible es cuando el hecho ocurrió, pero no es exigible en ese mismo momento, ¿sí? la obligación del otro, ¿sí? No es exigible. Entonces, si nosotros estamos viendo que ganancias, si yo les pregunto ganancias, dentro de la clasificación de tributos, ¿qué tipo de tributo es? Sí, es impuesto, pero ¿qué tipo de impuesto es? Si lo tenemos que evaluar conforme al aspecto temporal. ¿No vieron? Sí, tienen que haber visto cómo se clasifican los impuestos en función al tiempo, a la manera en que se genera el hecho imponible. A ver. Instantáneo. Muy bien, ahí va. Instantáneo o de ejercicio. Entonces, el de ejercicio, el hecho imponible, ¿sí? No se genera en cada operación, sino se genera en un periodo de tiempo, ¿sí? No se genera en un hecho o en un acto, se genera en la acumulación de hechos y actos. Bueno, nosotros estamos hablando de ganancias, donde vamos a ver que va a haber actos, hechos, que se devengan, ¿sí? En un determinado periodo, independientemente que yo exija el pago del tributo que dio origen a la obligación tributaria por haber, configurado ese hecho que está previsto en la ley, en otro momento totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, el devengamiento o el devengado requiere, dice la ley, no lo dice la ley, es lo que se va deduciendo, porque no hay un concepto en la propia ley de devengado, sino que ha habido interpretaciones desde qué rama, y desde la rama del derecho privado, ¿no? Comercial, civil, en donde dice que el devengamiento se configura con la realización del hecho que da obviamente un derecho, ¿sí? Y una obligación, no necesariamente exigible en ese momento. ¿Sí? Por el contrario, lo que conocen por percibido es cuando se ha hecho la disposición, el pago, la cancelación, ya sea de sumas que tengo que cobrar o sumas que tengo que pagar, ¿sí? Estamos hablando de operaciones que tienen obviamente un contenido económico. Entonces, todas estas definiciones obviamente las tienen en los libros y en la ley, en el impuesto a las ganancias explicado, comentado. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que no puede, hay algo que es lógico, no puede existir, si una ganancia está percibida es porque primero estuvo devengado, ¿sí? No necesariamente al revés, o sea,
si una ganancia está devengada, no necesariamente tiene que estar percibida, pero para que una ganancia pueda percibirla, primero tuvo que estar devengada. Eso lo comento porque ahora cuando veamos algunos aspectos, vamos a darnos cuenta que por ahí depende el sistema de imputación que yo tenga que tomar, ¿no? Devengado o percibido, que son los dos principales, veré en qué periodo fiscal voy a imputar ese resultado. ¿Hola? Entonces, ya tienen conocimiento que hay dos. Sabemos que hay que imputar a un año fiscal. El año fiscal es el periodo. El año fiscal va a coincidir con el periodo anual. El año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, existen ciertos sujetos que tienen un periodo o un año comercial. Que son aquellos sujetos que llevan o están obligados a tener libros y presentar balances. ¿Sí? Entonces, el año fiscal de esos sujetos que están obligados a llevar libros coincidirá con el año de finalización del ejercicio comercial. Si la mayoría de las empresas tienen el ejercicio comercial, la mayoría coincide con el año fiscal. Ahora, existen otras que no, y tienen que ver por ahí con los procesos productivos, con alguna ventaja de poder ganar tiempo y dilatar el pago del impuesto, no necesariamente de manera ilegal. Entonces, van a ver que el año o el ejercicio comercial abarca dos periodos de 2 años diferentes, ¿no? Si yo tengo inicio de ejercicio el 1 de julio, voy a terminar el 30 de junio del otro año, ¿no es cierto?, como ejercicio comercial. Entonces, ¿cuál es el año fiscal en que tengo que imputar la ganancia de ese ejercicio comercial? Bueno, en el que finaliza el ejercicio comercial. Si yo tengo un ejercicio que arrancó el 1 de julio del 2023 y termina el 30 de junio del 2024, ¿cuál es el año fiscal? Bueno, el año fiscal en que tengo que imputar la ganancia es el que finaliza, el año que finaliza el ejercicio comercial, o sea que va a ser el 2024. ¿Sí? Estoy tirando cosas, ahora vamos a ir viendo la ley, van a leer un poquito la ley. Entonces, tenemos año fiscal, los criterios de imputación y van a ver, ahora vamos a leer un poco y va a ver, si la ley fuese más simple, creo que está hecha para abogados, para que no, para que como es, para complicar la vida a los contadores, pero bueno, las distintas categorías de ganancia, ¿sí?, por deducción, o sea, cuando lo lean se van a dar cuenta que le dicen esto es así, pero esto no es así, o sea, decime qué es y ya está, ¿no? Es mucho más fácil, más concreto. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer un poquito acá en la interpretación, porque a veces leen y se vuelven locos y no, mira, es así, 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 más fácil. Entonces, tenemos cada categoría de ganancia tiene un principio, o sea, un mecanismo de imputación definido en el artículo 24 de la ley. ¿Sí? Entonces, se dicen que las ganancias de primera y tercera categoría, primera y tercera, se imputan por lo devengado. ¿Qué significa esto que estuvimos viendo antes? Que si yo obtengo ganancias, obtengo ingresos por vamos a decir, alquiler
de inmueble, yo voy a tener que imputar el total del periodo anual de alquileres, independientemente que el inquilino me deba 3, 4 meses o esté en un juicio quizás de, ¿cómo se dice?, de desalojo. Entonces voy a tener que imputar. ¿Por qué? Porque la ley establece en este artículo que primera categoría imputa por lo devengado, ¿sí? Primera y tercera. Por el contrario, segunda y cuarta imputa por lo percibido. ¿Ok? Entonces, eso es una regla mnemotécnica. Ahora, que existen ciertas excepciones de determinado tipo de ganancia o de determinada clasificación de ganancia, primera, segunda, tercera, cuarta, donde se puede tener alguna excepción al principio general estipulado en el artículo 21. O sea, lo que yo le estoy dando acá es el principio general, porque después van a ver que obviamente pueden tener excepciones, esas las que, a ver, tienen que prestarle atención, ya sea porque puede ser una pregunta, o sea, esto que les estoy explicando al principio general, no va a venir una pregunta en el parcial de cómo se imputa primera, no, pero sí puede llegar a venir alguna pregunta sobre la excepción, porque ustedes saben en el principio, no, esto es cómo se imputa este tipo de ganancia. Entonces ustedes tienen que identificar de que el principio de tercera, pero hay una excepción, eso viene por ese lado. Al igual que en la parte práctica también van a tener este tipo de vamos a decir, de interrogante para resolver en el examen. Estoy pensando si me estoy olvidando de algo más en términos generales como para abordar la ley. No, bueno, vamos a ir viendo, desarrollando, leyendo y viendo algunos aspectos particulares. Lo de daño fiscal. Lo de ejercicio y Ah, no, vos lo dijiste, pensé que ya lo no, ¿saben lo que es, no? Sí, pero sería como uno es devengado y el otro es percibido. No, lo que digo es que generalmente cuando tenemos un impuesto de ejercicio, el hecho imponible, ustedes saben que el hecho imponible de ejercicio, como es ganancia, se debe a la acumulación de ciertos actos. O sea, yo tengo una venta y tengo gastos relacionados con esa venta, eso no me genera el impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia me lo va a generar la sumatoria de todas las ventas, la sumatoria de todos los gastos deducibles en un determinado periodo. Entonces, el hecho imponible nace a la finalización del periodo. Por eso se llama hecho imponible de ejercicio. ¿Sí? Es un tipo de hecho imponible. En cambio, hay otros hechos imponibles, como por ejemplo el impuesto de sellos, que grava el documento, en donde ustedes, en la medida que lo confeccionan, van, lo sellan y pagan el impuesto. O sea, se devenga y se paga en ese momento. Es instantáneo. O sea, el hecho imponible nace instantáneamente del documento. El IVA es un hecho imponible instantáneo, independientemente de que el comerciante lo liquide de manera mensual. El IVA es instantáneo. O sea, yo te vendí, se generó el IVA en ese momento, independientemente que después yo el mes lo deposito. O sea, esas son las grandes diferencias. Entonces, con el devengamiento, ustedes en el hecho imponible de ejercicio pueden ver mejores la diferencia. ¿Por qué? Porque es un hecho que se devengó, que genera o es generador del hecho imponible de ejercicio, pero el pago de la obligación tributaria se difiere a otro momento donde es totalmente distinta la ocurrencia del hecho al momento de su exigibilidad. Eso es lo que estaba vinculando esta categoría de impuesto
entre instantáneo y de ejercicio. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algo que no se entienda? Estamos en lo que es imputación al año fiscal, quebrantos, artículos 24 y 25 de la ley. Eso va a ser, es la temática del día de hoy que está en el programa. Bueno, si alguien me ayuda a leer, porque me di cuenta que necesito anteojos. Yo lo hago. Bueno, ¿A cuál artículo voy? vamos para el 24 ¿De la ley? de la ley, sí. Año fiscal de imputación de las ganancias y gastos. Artículo 24. Una cosita, mientras vayan leyendo, ¿sí? Se les va a... Bueno, o sea, no, si yo les hago leer antes esto de lo que yo les expliqué, no entenderían nada, pero ahora empiecen a pensar en estas cositas que yo les dije, ¿sí? Como datos, como para poder entender lo que va diciendo la ley. Todo pues. Artículo 24. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal de acuerdo con las siguientes normas. A. Las ganancias obtenidas como dueño de empresas civiles, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras o como socios de la misma se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio anual correspondiente. Las ganancias indicadas en el artículo 53 se consideran del año fiscal en que termine el ejercicio anual en el cual se han devengado. Cuando no se contabilicen las operaciones del ejercicio coincidirá con el año fiscal. O sea, hago un paréntesis. La parte de arriba les está hablando de las que sí contabilizan. Por eso es lo que les decía, que el año fiscal, el año comercial, el fin del ejercicio comercial es el que coincide o el que debe imputarse la ganancia correspondiente al año fiscal. Año fiscal siempre del 1 de enero al 31 de diciembre. Ustedes ven. Y si no existe la obligación de llevar libros contables o de... Ojo, libros contables puede llegar a ser no solamente una sociedad. Si ustedes son comerciantes matriculados, cosa que ya no existe, pero en su momento existía, está previsto en el registro ser comerciante matriculado, sí tienen que llevar libros, más que sean una persona, eso existe. Entonces, si llevan libros y determinan un periodo o un ejercicio comercial diferente al año fiscal, van a tener que tener en cuenta esto que les digo. Adelante. Cuando no se contabilicen las operaciones, el ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo otras disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la que queda facultada para fijar fechas de cierre del ejercicio en atención a la naturaleza de la explotación u otras situaciones especiales. Esto es algo que se puede manejar administrativamente. Si ustedes no están obligados a llevar libros y su ejercicio económico, el personal, tuviese una justificación atendible como para pedir que sea totalmente diferente al año fiscal, porque si no tienen que tomar año fiscal, eso se puede hacer tranquilamente una presentación a la FIP, dando las explicaciones, dando las justificaciones, y la FIP puede llegar a resolver, asignarle un periodo comercial, un ejercicio comercial distinto al año fiscal, sin llevar, pero es una situación excepcional esta, ¿no? No es lo que comúnmente pasa. ¿Qué más? Se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en este. No obstante, podrá optarse por imputar las ganancias en el momento de producirse la respectiva exigibilidad, cuando las ganancias se originen en la venta de mercaderías realizadas con plazo de financiación superiores a 10 meses, en cuyo caso la opción deberá mantenerse por el préstamo de 5 años y su ejercicio se exteriorizará mediante
el procedimiento que determine la reglamentación. El criterio de imputación autorizado precedentemente podrá también aplicarse en otros casos expresamente previstos por la ley o su decreto reglamentario. Los dividendos de... Listo, paramos ahí. Fíjense, acá nos aparece la primer excepción al devengado. Arranca ese párrafo nuevo, ¿cómo dice? Se considera ganancias de ejercicio las devengadas en este. No obstante, podrá optarse por imputar las ganancias en el momento de producirse la respectiva exigibilidad, cuando las ganancias se originen en la venta de mercaderías realizadas con plazo de finalización superiores a 10 meses. Ahí para. Fíjense, no obstante, ya me está poniendo una excepción. Y la excepción que aparece como primera excepción al devengado de aquellas sujetos que este tipo de categoría de ganancia tienen que aplicar devengado es lo que se conoce como devengado exigible. Esta es la primera excepción. ¿Quién puede aplicar devengado exigible? Y me está diciendo que operaciones que resulten de la venta de mercaderías. O sea que ya estoy limitado ¿a quién? ¿Qué tipo de categoría de ganancia? O sea, cuarta no la va a poder aplicar. Tercera. O sea que aquellos que tengan ganancias de la tercera categoría, cuyo criterio general de imputación es el devengado, pueden, es muy importante cuando lean la ley, porque vamos a encontrar muchas cosas así con las excepciones, que distingan cuando dice pueden, podrán, de deben o deberán. Porque cuando te están diciendo el pueden o podrán, es facultativo del contribuyente. Es una opción del contribuyente. ¿Sí? Yo puedo seguir aplicando devengado y ahora vamos a ver cuál es el beneficio de esto para este tipo de operaciones. O, ¿cómo es? O cuando es una opción, es facultad del contribuyente. Generalmente cuando pasa esto, que se le abre una opción al contribuyente, lo que sucede es que el fisco exige que, bueno, se hace uso de la opción, comuníquela al fisco a través de los medios que hay, ¿no? Multinota, indicando una presentación digital, por ejemplo, hoy por hoy, indicando que va a hacer uso, ¿y eso cuándo? Y van a poder presentarlo hasta el vencimiento de la declaración jurada, porque van a explicar que en el periodo fiscal tal, utilizaron el criterio de devengado exigible para las operaciones de. Entonces, devengado exigible. Fíjense, ¿cuándo se puede aplicar? Primero, condición, que sean operaciones de venta de mercadería. Sin embargo, deja abierta la posibilidad, cuando termina, me aparece el punto seguido, deja la posibilidad a la reglamentación que amplíe la aplicación a otras operaciones. Eso está previsto en el artículo 65 del decreto reglamentario. Entonces, que también lo vamos a ver. Pero vamos al principio, vamos a la operatoria general, para lo cual fue pensado. Operaciones de venta de mercaderías con plazos superiores a 10 meses. O sea, tengo dos condiciones. El tipo de operación, que sea venta de mercadería, y a un plazo, tiempo, o sea, tiene una condición de tiempo, que sería mayor a 10 meses. Resulta que hice una operación de compra-venta, la hice en 6 cuotas, ¿no? Me van a pagar 6 cuotas. ¿Puedo aplicar devengado exigible? No, no puedo aplicar. ¿Por qué? Porque tiene que ser más de 10 meses.
hice una operación, soy una empresa que vende electrodomésticos, hice una operación en donde vendo mercadería en plazo de 12 meses, ¿puedo aplicar? Sí, puedo aplicar devengado exigible. ¿Y qué es el devengado exigible? Bueno, ustedes saben lo que es el devengado, ¿sí? O sea, si yo tengo en una línea de tiempo, ¿no es cierto? Yo vendo en cuotas, acá tengo el cierre, vamos a parar 31.12. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que ustedes ven con esto de la imputación del devengado? Que se repite para todos los que se aplique devengado. ¿Qué ven con respecto al tema que si yo aplicase percibido? Digamos, yo vendo, ¿sí? Yo vendo a 12 meses. Vendo a 12 meses, supongan 12 meses, este es el 2023 y este es el 2024. Si ustedes aplican el devengado común, ¿qué pasa? ¿Ven algún perjuicio? ¿Ven algo que les esté haciendo ruido? Analícenlo desde la conveniencia económica. ¿Cómo? ¿Y cuál es el problema? La inflación es uno, sí. Pero más allá de la inflación, que pensá un poquito vos, ¿cómo te perjudicaría económicamente? ¿Estaría pagando algo por adelantado? ¿Estarías pagando qué? Está bien, no, pero andate más a la operación que al impuesto, a la técnica del impuesto. ¿Estarías pagando, qué estarías pagando y qué no estarías cobrando? Estaría cobrando la deuda. Ok. Y que estaría pagando un anticipo. No. O sea, está bien, no. Expresate, no. Puede ser el parcial, tenle cuidado, pero acá está todo bien. A ver, yo vendo por 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Lo vendo en el ejercicio 2023 a 12 cuotas. ¿Sí? Y ese 1.000.000 de pesos, soy una empresa, tengo, bueno, vamos a ponerle el 35% para que son 350, digamos, 1.000.000 de pesos me quedó entre la diferencia entre el precio de venta y los gastos, ¿no? Vamos a decir, bueno, paga 350.000 pesos de impuesto. ¿Cuánto pago el impuesto? Y lo voy a tener que pagar en mayo del 2024. Estoy pagando el impuesto y yo no cobré. O sea, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Es un problema económico? No, financiero. Financiero. O sea, yo estoy pagando el impuesto y todavía no lo cobré. ¿Entienden? Entonces, esto hasta también puede pasar lo siguiente, que también se puede derivar. Puede ser que el tipo lo vendí y no me paga ninguna cuota. Y tengo que iniciar un juicio para poder cobrarle. Pero yo tengo que pagar el impuesto. ¿Sí? Eso después hay otra deducción de incobrables, podría llegar a... Pero vamos a esta operación. Entonces, el devengado exigible lo que prevé es que yo vaya declarando la ganancia de las cuotas que se van haciendo exigibles en el periodo fiscal que yo estoy liquidando o estoy imputando. Es decir, que si yo tengo 5 cuotas acá y acá tengo 7, yo lo que tendré que sacar es la ganancia por las cuotas que se hicieron exigibles en el periodo fiscal en que se devengaron.
O sea, voy a imputar ganancia de las cuotas, ganancia, no el importe de la cuota, la ganancia, o sea que tendré que ver la diferencia, porque tendré que proporcionar cuánto es la ganancia total de la operación, obviamente con los gastos directos, ¿no? Obviamente, no puedo hacer otra cosa. Entonces, imputar, por ejemplo, si tuviese los 350.000 pesos de impuesto que se generaría, bueno, acá lo divido por 12, lo multiplico por 5, que son las cuotas que se hicieron exigibles en este periodo fiscal. Y estas 7 quedarán, el impuesto lo pagaré cuando venza el periodo fiscal o el año fiscal 2024. Eso es el devengado exigible. O sea, devengar la ganancia, devengar el resultado en la medida que las cuotas, correspondiente a las cuotas que se hicieron exigibles en ese periodo fiscal. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, yo voy a tributar ganancias por lo que o sea, ojo, no implica que las haya cobrado, implica que se hicieron exigibles en ese momento, porque por ahí el tipo no me las pagó, pero ahí ya tendré otro problema. Pero lo que trata también de ver el devengado exigible es un poco componer esta situación de problema financiero, de encajar la operación de venta con el pago del impuesto, ¿sí? Y máxime cuando estoy financiando, ¿sí? Por más que cobre intereses, no. Obviamente que hoy tenemos un aditamento que no es menor que es la inflación. Pero en definitiva, la inflación, la medida, bueno, ellos tienen que aplicar ajuste por inflación, termina perjudicando, o sea, termina siendo peor el problema si yo tuviese que ir por el devengado común. Entonces, es una opción, no es una exigencia. Ustedes venden a 24 cuotas, si quieren aplicar devengado común, no hay problema. Entonces, la opción, otro requisito es que la opción tienen que aplicarlo a todas las operaciones que realicen en estas mismas condiciones, o sea, que vendan a plazo. No pueden decir, a esta le aplico devengado exigible, a esta le aplico... No, a todas las operaciones de similar características van a tener que aplicar la opción, ¿sí? O sea, si hacen todas ventas a plazos superiores a 12 meses, bueno, todas, una vez que optan por el devengado exigible, tienen que mantener por 5 ejercicios, 5 años, la opción, la podrán cambiar, podrán volver al devengado común pasados los 5 años que hicieron la opción. Y esa opción se hace comunicando o exteriorizando, como les diría, el procedimiento o la opción al fisco mediante los mecanismos que tiene de comunicarse con el fisco, que se hacía una presentación digital, ¿sí? En el momento era un formulario multinotario, ahora ya ni funciona, directamente son presentaciones digitales. Ahora, en el artículo 65 del decreto reglamentario, la reglamentación vuelve a hablar de esto, pero extiende la utilización del devengado exigible a otras operaciones. Escucha. ¿Leo el artículo? 65 del decreto. Del balance impositivo de imputación de ganancias y gastos, imputación según el criterio del devengado exigible. Artículo 65. De acuerdo con lo dispuesto en el cuarto párrafo del inciso A del artículo 24 de la ley, podrá optarse por efectuar la imputación de las ganancias al ejercicio en el que se opere su exigibilidad, cuando sean originadas por las siguientes operaciones. A. Venta de mercaderías realizadas con plazo de financiación superiores a 10 meses, computados desde la entrega del bien o acto equivalente, considerándose que este último se configura con la emisión de la factura o documentación que cumpla igual finalidad.
Enajenación de bienes no comprendidos en el inciso A, cuando las cuotas de pago convenidas sean exigibles en más de un periodo fiscal. Un minuto ahí. Agrega una operación más. Operaciones que no sean las de el inciso A, ¿sí? Pero que sean exigibles en más de un periodo fiscal. Entonces, si son operaciones, o sea, se está refiriendo que pueden ser ventas de bienes, ¿sí? Que no sean mercadería, porque si fuese mercadería va por el inciso A. Ahora, ¿qué puedo vender? Bueno, podría vender un bien de uso, sí, podría vender un bien de uso. Si vendo un bien de uso y obtengo una ganancia por la venta del bien de uso, lo que me dice la ley es que puedo aplicar de vengado exigible si las cuotas vencen, no me ponen el mínimo de 10 meses. Podrían ser 3 cuotas, pero si me vence una en el 2023 y 2 en el 2024, entonces solamente voy a devengar la ganancia correspondiente a la primera cuota al ejercicio 2023 y las otras 2 cuotas, la ganancia de las otras 2 cuotas serán para el 2024. O sea, lo que me saca es el requisito del plazo, ¿sí? Entonces, si se devenga en el mismo periodo fiscal no pasa nada. El tema es cuando se devengan en distintos periodos fiscales, ¿sí? La exigibilidad de la cuota tratándose de un bien que no es mercadería. Esa es la otra posibilidad que tienen de aplicar. ¿Y el C? ¿El B leo o el C? ¿Perdón? ¿Leo el B o el C? El B leíste recién. No, el A leí. El B todavía no lo leí. Pero viene compraventa. Enajenación de bienes no comprendidos en el inciso A. Claro, ese es el B. Ok, construcción de obras públicas cuyo plazo de ejecución abarque más de un periodo fiscal y en las que el pago de servicio de construcción se inicie después de finalizadas las obras en cuotas que sean exigibles en más de 5 periodos fiscales. Bueno, y esa es una cuestión que tiene que ver con obra pública. Cuando está en juego una obra pública, a los prestadores de servicios de construcción les permite que si se trata de una obra pública, digamos, utilizar el devengado exigible con esas condiciones, o sea, lo que va a durar la obra y que los pagos sean a posteriori. ¿Sí? No piensa en un edificio, piensa en un puente, piensa en una ruta, o sea, obra pública y una infraestructura, un puente, o sea, son cosas importantes y de valor bastante significativo, pero si se dan estas condiciones en cuanto al plazo de construcción y el pago de las cuotas hasta 5 años posteriores a la finalización de la obra, lo que dice, y claro, imagínense que yo voy a imputar toda la ganancia en el periodo que se devenga, porque terminé la obra y la entregué, no, bueno, y a mí me están pagando en cuotas, porque el Estado seguramente se financia, no te paga todo junto, entonces lo que dice es no, entonces apliquen devengado exigible con estas condiciones, en cuanto al plazo de la duración de la obra y el plazo para el pago de las cuotas en más de 5 periodos fiscales. ¿Ok? Esto es todo lo que hay de devengado exigible. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta los requisitos, cuándo se aplica, entenderlo, ¿no? Porque ejercicio van a tener. En cuanto al devengamiento, tener en cuenta, no perder en cuenta que estamos siempre hablando de la ganancia, con lo cual no es el importe de la cuota, ténganlo en cuenta eso, es la ganancia de cada cuota, ¿sí? Pueden sacarlo de manera, bueno, proporcional, si hacen la ganancia total de la operación, ¿sí? Es venta menos costo de venta, tienen la ganancia bruta, ¿no? Obviamente, bueno, pueden hacer la proporción en función a los meses de la cantidad de cuotas que se devengaron en el ejercicio, que se hicieron exigibles en el ejercicio en que se devengaron. La venta de mercaderías siempre tiene que ser
ser mayor a 10 veces. O sea, el inciso B no adhiere a esos tipos de bienes. No. En el caso de las No, cuotas. por eso. No tiene que ser mercadería. Ah, ok. O sea, por eso, o sea, no es que No es que por la parte reglamentaria te habilita al no ponerte límite de plazo, te habilita. No, tienen que tratarse de otros bienes que no sean mercadería. ¿Ok? Una pregunta, el Merced es que el trabajo sea más de un año, No, es la obra. Estamos hablando la de una obra. obra sea más de un año, tome más de un año en hacer, y El plazo para sí. luego de finalizada la obra, recién recibe el pago. Sí, y hasta sí. Pero lo que te dice es, ahí sí te pone un plazo. El pago. Bueno, devengado exigible. Seguimos con el artículo 24, había quedado en determine la reglamentación. Che, veo, me parece que lo que yo no tengo es buena luz. Estoy viendo. Pero ¿qué tienes del 65 del decreto hasta el inciso C? Perdón, porque, ¿qué más tenemos? ¿El D? ¿No dice que está observado el D? ¿Qué dice el D? No, empresas... ¿Tiene más sencillo? ¿No? ¿Qué dice? Cualquiera se dice algo malo. No. Arriba dice el párrafo que se incluye casos en los que no obstante la figura jurídica adoptada. Para, ¿me pueden leer bien? Porque lo leen para adentro, léanmelo fuerte, bien. El artículo C continúa con un siguiente párrafo Sí. antes de llegar al D. Dale, Esa pregunta es. dale, seguí leyéndolo. El párrafo que antecede incluye aquellos casos en los que, no obstante, las figuras jurídicas adoptadas en el respectivo contrato corresponde concluir, de acuerdo con el principio de la realidad económica, que las cuotas convenidas retribuyen el servicio de construcción prestado directamente o a través de terceros. Está bien, no, bueno, eso es una condición específicamente porque tiene que ver con las UTE. Las UTE son sujetos de personalidad jurídica, pero no son empresas. Es decir, generalmente las UTE se constituyen, justamente porque son a veces obras muy grandes, se constituyen entre empresas con un objetivo. Una vez que eso se cumple, la UTE también se disuelve. Entonces, tiene en cuenta eso, pero es una cuestión más jurídica que de entendimiento o de aplicación como requisito del Instituto de Vengado de Exigir. ¿Qué más? Cuando dichas obras fueran efectuadas por empresas extranjeras que dejen de operar en el país después de su finalización, el impuesto se determinará e ingresará de acuerdo con lo dispuesto en el título 5 de la ley. No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, en caso de empresas residentes en países con los que la República Argentina ha celebrado convenios para evitar la doble imposición internacional y que, en virtud de estos, corresponde que tributen en el país por su ganancia real de fuente argentina originada en la construcción de las referidas obras. La imputación en función de la exigibilidad de las cuotas se mantendrá siempre que designen un mandatario en el país al que se encomiende el cobro de las cuotas y la determinación e ingreso del impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales a los que resulten imputables y que dicha designación sea aceptada por la Administración Federal de Ingresos Públicos después de evaluar la solvencia del mandatario y, si lo estima necesario, de la construcción de las garantías que pudiera requerir. Bueno, a ver, lo que está diciendo acá es una cuestión particular respecto al tipo de empresa que están obligadas o que quedan de alguna manera. A ver, imagínense que, ¿qué pasa? Si yo aplico devengado exigible con las condiciones generales, puede suceder que la empresa, si es extranjera, se vaya. No exista más. Entonces lo que dice ahí es, en el caso de que haya aplicado devengado exigible y una de las empresas constructoras o las empresas constructoras son extranjeras y deciden irse, entonces se les va a retener el impuesto conforme los beneficiarios del exterior, que es el título 5, o sea, van a terminar tributando por retención
de ganancias, o sea, todos los que son sujetos del exterior, que no son residentes, van a tributar por la fuente argentina obtenida del territorio argentino por el mecanismo, no liquidan ellos ganancias. Los no residentes tributan por el mecanismo de la retención de los beneficiarios en el exterior. Entonces, cuando están en juego o están participando del negocio de la obra pública empresas extranjeras, le ponen la condición de que esto, o sea, van a poder aplicar el devengado exigible en la medida que permanezcan y que se queden. Si se van, si vuelven a su país de origen o se deshacen, entonces se les va a aplicar retención sobre las ganancias que quedaron por imputar. Y lo otro que está diciendo ahí es, bueno, si se llegan ahí y nombran, lo que tienen que nombrar es un responsable sustituto que, previa evaluación de la FIP en cuanto a que va a cumplir con la obligación tributaria pendiente debido a que faltan imputar ganancias a periodos fiscales que todavía no vencieron, bueno, lo podrá permitir, porque si se, o sea, ahí siempre hay un principio general y una excepción. El principio general es que si la empresa extranjera hizo el trabajo y se va, y empezó, mientras hizo el trabajo o durante que empezó a cobrar, tenía residencia en la República Argentina y había pagado por el sistema del devengado exigible, bueno, ahora si se va, pierde ese beneficio, con las cuotas que quedan, obviamente, va a tener que liquidar todo en ese momento. Ahora, si nombra un mandatario que pueda verificarse el criterio del FIP, su condición, condiciones económicas, sus garantías, porque va a tener que obviamente presentar garantías, podría continuar, ¿sí?, con la aplicación de este criterio por las cuotas que todavía no se devengaron y que tienen que devengar la ganancia cuando se hagan exigibles esas cuotas. Es una cuestión más que nada particular por el sujeto que está teniendo en cuenta quién está, digamos, comprometido en la obra. Lo que me importa es que entiendan el mecanismo, entiendan a qué operaciones pueden ir y como es, en qué periodo se tienen que devengar, ¿sí?, que no devenguen el valor de la cuota, sino que tienen que determinar el valor de la ganancia de cada cuota exigible en el periodo fiscal que se devenga. El resto es más, como se dice, una cuestión un poquito más técnica cuando hay ciertos participantes que tienen la condición como esta empresa que es extranjera. ¿Okay? Bueno, volvemos ahora sí al 24. Dice subsidios otorgados por el Estado Nacional. El inciso D del artículo 65 del decreto. Sí, sí. Está bien. Esta es otra sí, lo he dicho claro. Esta es otra de las condiciones, pero es bastante específico, no es aplicable a cualquier sujeto en particular y es obviamente también empezar a aplicar el tema de las cuotas. Siempre lo que hay que tener en cuenta es cuando es en cuotas la exigibilidad, ya sea, bueno, en este caso son los subsidios para incentivos productivos o de inversión, como es, en la medida que dice que siempre que su exigibilidad se produzca en uno o más periodos fiscales distintos al de su devengamiento. Bueno, lo que flexibiliza acá, ¿sí?, es obviamente que
frente a esto, cuando pasa lo mismo que con la obra o con la venta de bienes de uso, le quito el periodo de financiación de 10 meses o más. Entonces, lo que hablo es cuando se devenguen en distintos periodos fiscales la exigibilidad de las cuotas, ¿sí? Cuando se hagan exigibles esas cuotas en distintos periodos fiscales, bueno, me va a permitir aplicar también esto que tiene el mismo criterio que el otro, que es, bueno, ver de esa cuota, ¿sí?, o de ese incentivo, cuánto es la ganancia, ¿sí?, que debo imputar en función a la cuota que debo cancelar que se me hace exigible en ese periodo fiscal. Hasta acá, se los explico, pero hasta acá de lo que di ABC y D, ya con el A, B y C son los más aplicables de manera. O sea, van a ver que en la ley también van a tener cuestiones de empresas o cuestiones muy particulares que en principio no es el fin darles a ese nivel de precisión, pero con que entiendan el sistema, cuando se aplican todos estos los requisitos, está bien. Así que hasta el C está perfecto. ¿Ok? Volvemos al 24. Artículo 24. Los dividendos de acciones o utilidades distribuidas por los sujetos del artículo 73 y los intereses o rendimientos de títulos, bonos y cuotapartes de fondos comunes de inversión y demás valores se imputarán en el ejercicio en que hayan sido 1. Puestos a disposición o pagados, lo que ocurra primero, o 2. Capitalizados, siempre que los valores prevean pagos de intereses o rendimientos en plazos hasta un año. Bueno, fíjense que acá ahora cambió, ya pasamos del devengado exigible, me está hablando de otro tipo de renta, ¿sí? Y que son los dividendos de acciones o utilidades. ¿Qué tipo de renta serían los dividendos o acciones? Los dividendos que dan las acciones. Sí, ¿qué tipo de renta? ¿La categoría? ¿Qué categoría? Segunda. Segunda. Fíjense que es segunda, sin embargo, dice que deberán ser imputados en el periodo fiscal que han sido puestos a disposición o pagados lo que sea anterior. Yo les dije como principio general que esto después lo va a decir ahora cuando sigamos leyendo el artículo. El tema de la disposición, o sea, si hay disposición de dividendos, ¿sí?, se ponen a disposición, independientemente que por ahí no se hayan pagado, deben ser considerados en el año fiscal de la puesta a disposición. Una cosa que también es importante acá, bueno, ahora vamos allí. Lo que entiende la ley tiene su propio criterio de percibido. Y a veces es un poquito más extenso que el simple hecho de pagar o cobrar, de cancelar por cualquier medio que sirva para cancelar una obligación o cobrar, ¿sí?, un derecho. ¿Por qué? Ahora, bueno, tengan esto así entre comillas. El criterio del percibido es más previsto en la ley de ganancias, es mucho más extenso, ¿sí?, de lo que por ahí se puede considerar a nivel civil, que está bien determinado con el efectivo pago o cobro por los medios de cancelación legales que existen. ¿Okay? Y ahora van a entender por qué. Entonces, en este caso, los dividendos de acciones, utilidades distribuidas por los sujetos del 73, que son las sociedades, los intereses de inversión, etc., van por la disposición, ¿sí? Se deben imputar el periodo fiscal en que ha sido
impuestos a disposición, o pagados dice lo que suceda anterior. ¿Ok? Lo que suceda anterior. Si es pagado está perfecto porque sería el puro y llano principio del percibido y que coincide perfectamente con una ganancia de segunda categoría. ¿Qué más? Respecto de valores que prevean plazos de pago superiores a un año, la imputación se realizará de acuerdo con su devengamiento en función del tiempo. Bueno, acá estamos viendo lo que puede ser alquileres o intereses, ¿sí? Donde los alquileres, los intereses se van devengando en el tiempo, ¿sí? También otro gasto deducible que se devenga con el tiempo y que tiene que ser imputable al periodo fiscal del devengamiento de su tiempo son las amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones siempre van a estar por devengado porque percibido no se percibe absolutamente nada, entonces es en función al tiempo. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es intereses, amortizaciones y alquileres. ¿Ok? ¿Qué más? En el caso de emisión o adquisición de tales valores a precios por debajo o por encima del valor nominal residual, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, la diferencia de precios se imputarán conforme a los procedimientos contemplados en el inciso 6D del artículo 96. Está bien, esto se está refiriendo al impuesto cedular que se prevé en los artículos 96. Está bien, esto pasémoslo. Todavía no es momento de esto, pero bueno. ¿Qué más? B. Las demás ganancias se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto las correspondientes a la primera categoría, que se imputarán por el método de los devengados. O sea, esto es lo que les digo, que es una pésima técnica legislativa. O sea, les vino hablando todo de devengado, ubicó todo lo de devengado tercera categoría, ¿sí? Y ahora le viene y le dice, las demás ganancias se imputarán por el año fiscal en que hubieran sido percibidas, las demás ganancias. Y después dice, excepto la primera. Bueno, me volvés loco. O sea, decime, primera y tercera van por tal, segunda y cuarta van por tal. O sea, primera y tercera por devengado, segunda y cuarta por percibido. Y punto. Pero bueno, tiene esta forma de redactar tan rara. ¿Qué más? Las ganancias a que se refieren los artículos 95, 98 y 99 se imputarán al año fiscal en que hubiesen sido percibidas. Estas son todas las que están alcanzadas con los impuestos cedulares, ¿sí? Entonces, las ganancias, digamos, la venta de inmuebles, la venta de acciones, ¿sí? Todo lo que está alcanzado en estos artículos por impuesto cedular van sí o sí a lo que corresponde al periodo que se perciba. Y ahora ya viene, ¿qué se considera? ¿Cómo es? Percepción. Falta un poquito más. ¿Qué más? En el caso de las comprendidas en los artículos 98 y 99, cuando las operaciones sean pagaderas en cuotas con vencimiento en más de un año fiscal, las ganancias se imputarán en cada año en la proporción de las cuotas percibidas en este. Ok. ¿Qué es esto? Sería como un percibido exigible. Porque cuando yo, supóngase que haga una venta de un inmueble a plazo, ¿sí? Y tenga cuotas, bueno, lo que me está diciendo acá, fíjense que se está tratando como del percibido. Cuando yo perciba esas cuotas no voy a tener que, como se dice, declarar totalmente, sino en la medida en que vayan sido percibidas. Y también, obviamente, por del otro lado, el tema del gasto, ¿sí? ¿Qué más? Los honorarios y de directores síndicos son miembros del Consejo de Vigilancia y las retribuciones a los socios administradores serán imputados por dicho sujeto al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Bueno, acá, esto es una excepción a la cuarta categoría, perdón, al criterio de percibido de la que le corresponde a la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque los honorarios a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, son cuarta categoría. Ahora, sin embargo, lo que dice la ley es que el sujeto, ¿sí?, que los percibe
deberá imputarlos al periodo fiscal en que hayan sido votados o asignados por la Asamblea. Es decir, que si la Asamblea no trató el tema de los honorarios de los directores, o los trató tarde, ¿sí?, entonces ese sujeto no va a poder imputar esos honorarios al periodo fiscal en que correspondían, sino que va a tener que imputarlo al periodo fiscal en que la Asamblea los haya asignado. Y una condición particular que pone el decreto reglamentario es que la asignación sea de manera individual. O sea, no basta, se votan, se aprueban o se asignan honorarios a directores por 10 millones de pesos. No. Tiene que después, puede tratar de la misma asamblea o posterior a la asamblea, una reunión de directores donde se asignan esos 10 millones de pesos como le toca a cada uno. Ese es el momento, ese acto es el que determina la imputación al año fiscal de esos honorarios. Si yo percibo honorarios mensualmente que después la asamblea me va a votar y me va a asignar como honorarios, ¿no? Porque muchas empresas, los directores no esperan que termine el periodo fiscal y cobran los honorarios. No, generalmente los van cobrando. Bueno, todos esos son anticipos de honorarios que tendrán el carácter para el perceptor una deuda hasta que se devengue su ganancia y la pueda compensar. Y para la empresa será un crédito que también lo mantendrá como crédito hasta que se devenga el gasto producto de la deducción de los honorarios con este crédito, ¿sí? Pero el hecho imponible, el hecho que hace que sea percibido, ¿sí? Perdón, el hecho que sea imputado al periodo fiscal o al año fiscal que corresponde es el acto de la asignación asamblearia. Este es otro, como les dije, es otra excepción al criterio del percibido que tiene que aplicar cuarta categoría. ¿Qué más? Siga. Sí, las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones y las derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia que como consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios colectivos de trabajo o estatutos o escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la demanda o resolución de recursos administrativos por autoridad competente, se percibirán en un ejercicio fiscal. Se percibieran en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente. Bueno, esto trata los ajustes, ¿sí? Los ajustes que pueden haber producto de reclamos, ya sea judiciales o no, ajustes a salarios, ajustes a jubilaciones. Claro, esas jubilaciones se imputaron a un determinado periodo fiscal. Y resulta que pasa mucho con los juicios a los jubilados, ¿no? Inician juicios, después de X cantidad de años, les otorgan el ajuste, el retroactivo, por una mala liquidación de años anteriores. Bueno, ¿qué sucede? Esa es ganancia de cuarta categoría. Lo que sucede es que en el año en que le aplican o le otorgan el ajuste, si eso paga ganancias, ¿no? Obviamente, la ganancia, porque es un derivado o un accesorio de la jubilación que sí está alcanzada, se puede hacer jubilación, también puede ser salarios, un reconocimiento de salarios mal liquidados, etc.
sin que sea una indemnización. Entonces la ley le dice, bueno, mire, tiene dos opciones. O lo imputa al periodo fiscal en que lo percibe, ¿sí? Que sería el momento en que le pagan, ¿sí? Que le ponen a disposición los fondos, o tiene la opción, otra vez, opción, de imputar esos ajustes a los periodos fiscales en cuales se devengaron. ¿Qué significa? Significa que, por ahí, imagínense, ustedes no sé, tienen un ajuste que si lo pagan en el ejercicio o lo imputan al ejercicio que lo perciben, pagarían un impuesto de 10 millones de pesos. Y sin embargo, si lo imputan a cada uno de los años en los que debió haber afectado porque corresponden a ajustes de sueldos mal o jubilaciones mal liquidadas, ¿no es cierto? Porque el retroactivo justamente trata de eso, un retroactivo de tal periodo, tal periodo, tal periodo. Bueno, la ley les permite reabrir las declaraciones juradas, y por ahí en algunas de las declaraciones juradas tenían saldo a favor, tenían quebrantos no absorbidos. Bueno, entonces se evitan pagar el impuesto mandando la ganancia a los periodos en cuales se generaron. Eso es una opción. Ahora, esto no es gratis. El hecho de reabrir las declaraciones juradas, ¿sí? Presentar rectificativas para incorporar la ganancia de los retroactivos en los periodos fiscales a los cuales correspondían, hace que pierdan el beneficio de la prescripción. ¿Qué significa la prescripción? La prescripción es un instituto que impide al fisco, al Estado, el cobro de deuda fiscal. O sea, le impide. Con la prescripción, cuando uno gana prescripción, ya nadie me puede reclamar. La cuestión de seguridad jurídica, que en materia de impuesto a las ganancias son 5 años. Entonces, lo que dice el fisco, digo, bueno, está bien, haga esta reimputación, haga esta declaración jurada rectificativa, incorporando todos los retroactivos, pero todos los años que abrió, vuelve a tener 5 años nuevos para ganar la prescripción. O sea que el fisco tiene 5 años para revisar esos años que ya habían prescrito. Entonces, mucha gente, la verdad que los pasados pisados no quieren entrar en ningún problema. Por eso es que hay que evaluar esta opción en cuanto a la conveniencia económica, porque si no es relevante, y la verdad es que andar abriendo periodos fiscales que ya están prescriptos, y uno siempre puede encontrar alguna sorpresa. Entonces, por más que esté confiado que ha hecho las cosas bien, nunca sabe. Entonces, bueno, pero el fisco da la opción justamente para la persona que tiene que percibe este retroactivo no tenga que pagar un impuesto a las ganancias gigante producto de este retroactivo percibido en el periodo fiscal vigente, quizás, ¿sí? El año fiscal vigente. Bueno, ¿qué más? Cuando corresponda la imputación de acuerdo con su devengamiento, la misma deberá efectuarse en función del tiempo, siempre que se trate de intereses estipulados o presuntos, excepto los producidos por valores mobiliarios, alquileres y otros de características similares. Está bien, eso tiene que ver con el devengamiento. Algo ya mencionamos con respecto al tema de función del tiempo. ¿Qué más? Las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos, salvo disposición en contrario. Bueno, esto es lógico. Si yo imputo las ganancias por lo percibido, el gasto también tiene que ser por lo percibido, salvo excepción. O sea, el criterio general es el de imputación percibido o devengado conforme la categoría de ganancia. Tengo que respetar, ¿no?, la cuestión de apareamiento por el criterio de imputación. Tengo que respetar lo mismo para los gastos o deducciones que corresponden, salvo, bueno, alguna
excepción o salvo alguna disposición en contrario. ¿Qué más? Los gastos no imputables a una determinada fuente de ganancias se deducirán en el ejercicio en que se paguen. Ok, esto se trata, ustedes pueden tener algún tipo de gasto, ustedes liquidan, no sé, una persona física, y por ahí es un gasto que no lo pueden identificar con algún tipo de ganancia. Entonces no saben, porque esta persona liquida primera, liquida segunda, liquida tercera, liquida cuarta, todas. Y ustedes tienen un gasto común y no saben a quién, no pueden identificar que sea de una sola, imputable a una fuente. Entonces, ¿qué aplican? Devengado, percibido, ¿qué aplican? La ley lo resuelve. Cuando tengan ese tipo de gastos no imputables o identificables con una determinada fuente o categoría de ganancia, bueno, lo van a deducir en el año fiscal que lo pague, o sea, se va por el percibido. ¿Qué más? Las diferencias de tributos provenientes de ajustes y sus respectivos intereses se computarán en el balance impositivo del ejercicio en el que los mismos resulten exigibles por parte del fisco o en el que se paguen, según fuese el método que corresponde utilizar para la imputación de los gastos. Bueno, ¿qué son las diferencias de tributo? Bueno, esto que les digo muchas veces cuando el fisco entra o ejerce su actividad de verificación, inspección, lo que detecta son ajustes debido puede ser a un error en la liquidación, puede ser a un criterio de interpretación totalmente diferente al fisco, pero bueno, pueden surgir diferencias que sean reclamables, no solamente de manera administrativa, sino que los lleve a un juicio. Un juicio, digamos, ante el fuero contencioso administrativo, donde el fisco va a hacer valer su criterio o va a probar que ustedes no tienen razón o que se equivocaron y ustedes verán. Bueno, entonces, estas diferencias de impuestos, cuando el fisco, también pueden ir sin llegar a ir a un juicio y decir, bueno, no sé, omitiste esta venta y vos creés que esta venta no entraba porque no se habían dado las condiciones del devengamiento. Por ejemplo, puede haber siempre alguna situación particular. Entonces, pero bueno, para no seguir adelante con un juicio, aceptás lo que se llama el ajuste del fisco. Esto surge de una inspección, de una verificación, donde el fisco determina que le debes tanto o tenés una diferencia de tanto. Bueno, ¿qué pasa? Cuando estas diferencias no salen en el mismo periodo fiscal que yo estoy analizando. Por ahí, hoy, tengo empresas que están pagando diferencias de impuestos del año 2018. O salió el juicio ahora, o salió también los expedientes administrativos que no son judiciales, sino que están dentro del fisco, tampoco funcionan tan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una diferencia, ¿en qué periodo fiscal la imputo? ¿En qué periodo fiscal? Entonces, lo que dice es cuando se haga exigible, ¿sí? O se pague. Entonces, ¿qué significa que sea exigible? Que el fisco tenga, o sea, por ejemplo, tiene sentencia favorable y que condena al pago de la diferencia de impuestos. Bueno, independientemente que yo no lo pague en ese momento como contribuyente, ¿sí? Yo no lo pague como contribuyente, sino que espero que me ejecuten, por decir, ¿en qué periodo fiscal deberé imputar esa diferencia de impuestos? En el periodo fiscal que se haga exigible. ¿Cuál se haga exigible? Si hay una sentencia, si hay una intimación, si no pasamos en la instancia judicial, estamos dentro de la instancia administrativa, se agotaron todos los recursos y tengo la intimación de pago previo a iniciar el juicio de ejecución, bueno, ahí ya se hizo exigible. Si yo recurro a la justicia una resolución del fisco que me impone un ajuste, bueno, ahí no es exigible porque tengo otra instancia, ¿sí? Una vez que está, tendría cosa juzgada. Entonces ahí, ese es el periodo fiscal que se imputan las diferencias de impuestos. Estas diferencias de impuestos que surgen como tarea o como consecuencia de la labor del fisco. ¿Qué más?
Cuando corresponde imputar las ganancias de acuerdo con su percepción, se considerarán percibidas y los gastos se considerarán pagados cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie, y además en los casos en que, estando disponibles, sean acreditados en la cuenta del titular o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, sean reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma. Bueno, esto era lo que yo les decía, que el criterio de percibido de la ley es más extenso de lo que por ahí civilmente se puede tener en cuenta, que es, no es solamente el cobro o pago, ¿sí? No es solamente el cobro o pago, ya sea de una ganancia o de un gasto o de un ingreso, sino que tiene que ver con el criterio que es la puesta a disposición. Y por eso que da ejemplos donde dice, está bien, yo no lo fui a pagar, pero me lo acreditaron en cuenta. Bueno, ya está disponible, puede hacer uso. También puede suceder que no entra en mi cuenta. Habría situaciones, hoy no sé si tanto, pero yo tengo que cobrar algo y puedo autorizar o dar la orden a mi deudor que reinvierta eso en algún tipo de bien o de inversión o un fondo de amortización. Entonces, ¿qué pasa? Para que esté percibido, eso no estaría percibido porque yo no me ingresó, pero yo fui el que dio la autorización de reinversión. O sea, si bien no entra a mi patrimonio, yo ya lo tuve disponible. Por eso es que la puesta a disposición es mucho más que el cobro o pago efectivo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la ley. Y siempre cuando en la ley lean conforme al quinto párrafo del artículo 24, está hablando de percibido, ¿sí? Es percibido. ¿Y qué tiene en cuenta el percibido? La puesta a disposición, que es un concepto mucho más extenso y abarcativo que el simple cobro o pago, como generalmente lo conocemos. ¿Okay? A ver. Están los planes de seguro, de retiro. Bueno, léelo con el tema de los planes. Con relación a los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación o organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, se reputarán percibidos únicamente cuando se cobren: a. Los beneficios derivados del cumplimiento de los requisitos del plan, y b. Los rescates por el retiro del asegurado del plan por cualquier causa. Bueno, esto lo vamos a ver mejor cuando vemos segunda categoría, pero los seguros de retiro son lo que sería la jubilación privada, ¿no? Donde una persona se va armando un fondo para después cobrarlo una vez que cumplió ciertos requisitos que generalmente están asociados con los años de aporte, en compromiso, y también puede estar asociado a la edad, ¿sí? Entonces, lo que le está diciendo que el seguro de retiro es, como vamos a ver, si está, y entonces se los anticipo, si está basado, el origen de ese seguro de retiro fue con rentas de cuarta categoría, o sea que sería con trabajo personal, bueno, ese seguro de retiro privado, lo que cobren, la ganancia, va a ser de cuarta. Ahora, si pónganse que si no lo formaron, ese seguro de retiro, ese fondo para el seguro de retiro privado, con trabajo personal, sino que lo hicieron de renta, que ellos tenían alquileres y fueron armándose su seguro de retiro, entonces eso sería segundo. Y ahí les indica cuándo es el percibido, o sea, cuando ustedes cobren, ¿sí?, ese seguro. Lo que pasa es que lo pueden cobrar no todo junto, también se puede cobrar de una manera cuotas para seguir invirtiendo. Y otra también de las condiciones que toma esto con respecto al percibido
se considera percibido el rescate. El rescate significa que yo me cansé de aportar al seguro de retiro y no quiero seguir más, o me quiero cambiar de compañía porque otra compañía de seguros tiene mejores condiciones. Entonces, yo lo que hago es un rescate. El rescate también puede generar ganancia. Entonces, si yo rescato, también va a ser imputable al periodo fiscal en que yo haga ese acto de rescate, ¿sí? Que sería rescatar el fondo. Imagínense que, bueno, tienen penalidad por retirar ese fondo antes de cumplir los plazos estipulados, pero no quita que perciban alguna ganancia porque en eso se basa el seguro de retiro privado. O sea, yo aporto, pero no es para que después me devuelva la empresa, la compañía de seguro, esa misma suma, no. La compañía de seguro utiliza ese dinero y cuando me hace el plan de seguro de retiro privado me otorga mínimamente una estipulación de lo que va a generar ese fondo y lo que me va a generar a mí producto de la colocación de esas sumas durante, por ejemplo, toda mi vida activa trabajando, ¿sí? O durante X cantidad de tiempo en función a los cobros de alquiler que hice o a las colocaciones financieras que hice. Entonces, ahí digamos, es muy específico para este tema cuando considera que está percibido, o sea, con la percepción del fondo o con el rescate, ¿sí? Que te lo considera percepción también. Ahí deberán evaluar la ganancia e imputarlo al periodo fiscal que ocurra en esos años. ¿Qué más? Ya termino con este. Tratándose de derogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente argentina para personas o entes del extranjero o con los que dichas empresas se encuentren vinculadas o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. La imputación al balance impositivo solo podrá efectuarse cuando se pague o configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que haya devengado la respectiva erogación. Bueno, acá es una excepción también al devengado y tiene que ver con empresas del exterior. O sea, cuando yo tengo un sujeto vinculado económicamente del exterior, por el cual le tengo que pagar gastos, ¿sí? Producto de servicios que me ha prestado, pero esa empresa es del exterior, con lo cual lo que yo le estoy pagando para esa empresa es ganancia de fuente argentina y debe tributar, ¿sí? ¿Cómo debe tributar? A través del sistema de la retención. O sea, yo como sujeto pagador voy a tener que retener el impuesto a la ganancia y depositarlo acá en la República Argentina. Ahora, bien, como se trata de empresas vinculadas, nada quitaría que, por ejemplo, no sé, exista un gasto ficticio, o que no es, o que después no lo termino pagando, o sea, se genera un cargo y después me hacen una nota de crédito. Estamos hablando de empresas vinculadas. Entonces, lo que dice la ley es, momento, si usted tiene que girar pagos al exterior, producto de servicios que hayan recibido desde el exterior por empresas o sujetos del exterior, o que sin haber vinculación económica sean sujetos que están ubicados en paraísos fiscales, que son de baja o nula tributación, esos son los conocidos paraísos fiscales. Entonces, momento, para poder deducir ese gasto, no se va a dar la simple condición del devengamiento. En ese caso particular, usted lo va a poder devengar cuando lo va a poder descontar en el periodo fiscal cuando lo pague, o sea que se va a pagar el precio. Se haga la transferencia, cuando eso lo haya pagado. Mientras no lo haya pagado,
no puede ir por el criterio de debilidad. Y le dice más. Supónganse que yo tengo gasto del exterior, ¿no es cierto?, que me factura una empresa del exterior, y resulta que estamos al cierre del ejercicio y yo no lo pagué, lo tengo como deuda, ¿sí? Supónganse que al 31 es deuda. ¿Qué dice la ley? Señor, usted esto no lo va a poder descontar en el periodo fiscal 2023 del 2024. No lo va a poder descontar en el 2023 porque, tratándose de esta condición especial de empresa vinculada, para poder descontar este gasto tiene que estar pago. Y esto no está pago, está en una deuda. Entonces no puedo aplicar, si no me deja descontarlo, no puedo aplicar devengado. Ahora bien, dice o amplía la situación. Dice, señor, usted lo va a poder imputar al 2023 en la medida que esté pago. Pero no solo al cierre del ejercicio fiscal, sino si lo paga en el periodo anterior al vencimiento de la declaración jurada. Es decir, que si ustedes este gasto no lo reflejaron como deuda, en el balance al 31 de diciembre, pero lo pagan antes del vencimiento de la declaración jurada, entonces sí van a poder descontarlo del periodo fiscal 2023. O sea, les permite, les da tiempo de pagarlo hasta el vencimiento de la declaración jurada para poder, como se dice, imputarlo por lo devengado. ¿Sí? Es simplemente porque se trata de operaciones entre empresas vinculadas del exterior o que, sin estar vinculadas, las otras empresas estén en paraísos fiscales. Porque, digamos, ahí hay que tener cuidado porque hay el hecho de que, imagínense, si yo no quiero pagar menos impuesto acá, le pido a la del exterior que me mande una pelota de gasto, me baja la ganancia y, en definitiva, eso es lo que hacen las empresas a veces vinculadas, lo que se llama estrategia o ingeniería fiscal internacional, donde veo en qué país pago menos, que tengo filial acá, bueno, si en ese pago más, le mando gasto, genero la ganancia acá, que pago menos, bueno, o sea, todo el tema de operaciones con el exterior tiene un temita particular. Pero lo que sí, acá tengo otra excepción al devengado. ¿Cuándo? Cuando se trate de gastos, de deducción de gastos correspondientes a empresas del exterior que estén vinculadas económicamente o que estén ubicadas en países. Bueno, esto tienen para entretenerse, de ahí las excepciones, acompáñenlo con el impuesto comenzado, ahí pueden profundizar más. Y me queda, no terminé, me queda un tema que es la parte del artículo 25, porque siempre la imputación del año fiscal viene con el 25, que son quebrantos. Compensación de quebrantos con ganancias. Le voy a explicar, para después poder entender, cuándo es una situación, ¿qué es un quebranto? El quebranto es una renta negativa. O sea, cuando la totalidad de los ingresos no cubren, o la totalidad de los gastos y deducciones admitidas superan el nivel de ingreso. Eso genera un resultado negativo, ¿sí?, que determinamos o que denominamos puede ser un quebranto. Ahora, primero, para ver la ley, para ver si existe quebranto, yo lo que primero que tengo que hacer como procedimiento es determinar la ganancia de cada categoría, de las que tenga. Si tengo solo una, será una. Si serán dos categorías, bueno. Determinar el quebranto dentro de cada categoría.
Una vez que determiné el quebranto dentro de una categoría, tendré que compensar ese quebranto con las ganancias de otra categoría. Si no obstante eso, el importe de quebranto sigue siendo superior a las ganancias de las otras categorías, o se incrementa el quebranto porque en las otras también tuve quebranto, ese quebranto, ¿sí?, va a estar determinado en un periodo fiscal y será el resultado de ese periodo fiscal, el cual no va a generar impuestos. El quebranto no genera impuestos, ¿no? Entonces, lo que la ley permite es que ese quebranto generado en un ejercicio sea trasladable hasta 5 ejercicios posteriores, 5 años posteriores a la generación del quebranto. Cuando ustedes, una cosa es la compensación de quebrantos, que es cuando se da en un mismo ejercicio, compensan quebrantos de una categoría con ganancias de otra. La compensación del quebranto se da dentro del mismo ejercicio. Cuando ustedes aplican el quebranto de un ejercicio a la ganancia del ejercicio siguiente, eso se llama deducción de quebranto. La deducción de quebranto funciona como un gasto que podrá ser deducible hasta en 5 ejercicios, hasta 5 años siguientes. ¿Entienden cómo es el mecanismo? O sea, si yo, esto se lleva a papel de trabajo, hoy por hoy también en el fisco, en la declaración jurada, cuando ustedes denuncian un quebranto y van deduciendo quebranto en los ejercicios posteriores, les pide que les diga de qué año es el quebranto y cuánto van a tomar de ese quebranto para deducir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si el quebranto es tanto, es muy probable que el próximo ejercicio también ese quebranto se disminuya por la absorción de ganancias, ¿cierto? Depende del valor del quebranto. También puede suceder que tengo quebranto en el año 2003, en el 2023, en el 2024 tengo ganancia, en el 2025 lo deduzco. Ahora en el 2025 tengo pérdida, ¿qué hago? Bueno, lo acumulo y este 2025 será trasladable, a eso se le llaman, cuando yo lo puedo deducir, trasladable por 5 años más. Entonces tengo que llevar el año de generación del quebranto porque solo tengo 5 años. Pasados los 5 años, se acabó. No tengo, pierdo eso. Si me quedó un saldo, lo perdí. ¿Sí? Como imagínense que es una deducción. ¿Ok? Esto generalmente, o sea, el tema de quebranto, más allá que muchos lo relacionan con un mal resultado, la empresa está mal, no necesariamente eso. A veces el quebranto se logra por la deducción de amortización. Tiene una gran infraestructura, las amortizaciones son gigantes y bueno, por ahí. Entonces ese quebranto, o sea, es un quebranto que se podrá ver en el futuro, pero no es un gasto que se haya descontado, sino que es lo que no me va a permitir, o la pérdida por amortizaciones, lo que no va a permitir será renovar o mantener, digamos, no tengo esa cuota para mantener o renovar los bienes cuando acaben su vida útil. Pero ese quebranto está generado por una amortización, por ejemplo. O quebrantos relacionados con empresas que tienen una inversión intensiva en los primeros años. Imagínense una petrolera. Se va a instalar una petrolera, una minera, los gastos de explotación, o sea, va a generar seguramente pérdida, quebranto los primeros años. Bueno, es un quebranto que se va a trasladar. Nada más tiene 5 años. Ese es el criterio general. Ahora, dentro de las materias quebranto, ustedes tienen 2 tipos de quebranto. Se llama quebranto general y quebrantos específicos. Los quebrantos en general están definidos por la negativa. ¿Por qué? Son quebrantos generales, todos los que no son específicos. ¿Cuáles son los específicos? Bueno, están previstos en la ley.
¿Qué características tienen los quebrantos específicos? Los quebrantos específicos, se llaman específicos, porque solo pueden ser compensados con el mismo tipo de renta, ¿sí?, que lo generó. O sea, con bienes que generen renta que hayan generado esos. Por ejemplo, ganancia de fuente extranjera. Si yo soy un sujeto que tengo ganancia de fuente extranjera porque tengo inversiones en el exterior, porque presto servicios en el exterior, no importa la fuente, la categoría, pero las fuentes extranjeras, supónganse que tengo acciones de una compañía en el exterior y esa compañía en el exterior me paga dividendos. Bárbaro, muy bien. Ahora, en un ejercicio tengo pérdidas, o sea, lo que me pagó dividendo no llegó, entre lo que vendí y cobré, no llegué a generar ganancias, sino me generó un quiebra. Lo que dice la ley, me alcanza en eso. Lo que dice la ley es, ese quebranto específico, usted no lo puede compensar con el resto del quebranto, por ejemplo, con la ganancia de fuente argentina, cualquiera sea la categoría. Va a tener que esperar a tener ganancias originadas en la compra-venta de acciones en el exterior para compensar ese quebranto. Entonces, el mecanismo es igual, porque tengo 5 años para adelante, pero simplemente es que la ley categoriza, cuando lo categoriza como especial o específico, me permite hacer lo mismo que el general, pero solamente con ese tipo de ganancias. Puede ser, cuando hay ganancias del tipo, operaciones que generan quebrantos específicos, ganancia de fuente extranjera, operaciones con acciones, operaciones con instrumentos derivados, ¿sí? Todos esos generan quebrantos específicos. La condición es que solamente van a poder deducir de ganancias en el futuro, de ganancias originadas por el mismo tipo de renta que generó el quebranto. Por ejemplo, una cosa que ustedes, es una pregunta muy de parciales, ¿se puede compensar ganancia de fuente argentina con quebranto de fuente extranjera? No, ¿por qué? Porque el quebranto de fuente extranjera es un quebranto específico que no me permite compensar con otro tipo de ganancias que no sea la fuente extranjera que generó ese quebranto. Al revés, ¿puedo compensar quebranto de fuente argentina con ganancia de fuente extranjera? Sí, puedo, porque ahí no estoy, digamos, yo tengo el criterio de renta mundial, ahí no estoy perjudicando al fisco argentino, al contrario, yo estoy reconociendo una ganancia del exterior. ¿Puedo compensarlo con quebranto de fuente argentina? Sí. Ahora, lo que no puedo hacer, porque es específico, compensar un quebranto de fuente extranjera con ganancia de fuente argentina. Léanlo, tengan en cuenta esto que les digo: quebrantos comunes, genéricos y quebrantos específicos. El mecanismo es igual en los dos, con la característica del específico, siempre tiene que ser deducible de ganancia de la misma generación. No dije la categoría, de la misma cualidad. Si yo tengo quebranto por venta de acciones, tengo que tener ganancia venta de acciones. Si yo tengo quebranto por, como se dice, fuente extranjera, tengo que tener ganancia de fuente extranjera. ¿Sí? No estoy hablando de clasificación de ganancia, estoy hablando de cualidad de ganancia. ¿Okay? Bueno, cualquier pregunta la vuelcan al foro, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Te puedo compensar quebranto de fuente argentina con quebranto de fuente extranjera? No, dije ganancia de fuente argentina con quebranto. Con quebranto de fuente. Ganancia de fuente argentina no se puede compensar con quebranto de fuente extranjera porque el quebranto es específico y tengo que solamente compensarlo o deducirlo de